Pero bueno, yo quiero continuar con un poco lo que estuvimos viendo. No sé si alguien se dio cuenta, pero estamos haciendo un discipulado continuo. Estamos continuando con una serie de enseñanzas que creo que tienen mucho sentido si vamos conectando todas las piezas y entendemos que esto es una construcción y lo que hoy ponemos es como un ladrillo más en esa construcción. Y la semana pasada dijimos, al menos tratamos, y ahora voy a poner en evidencia si aprendieron o no. La semana pasada dijimos que íbamos a responder a dos preguntas, o que íbamos a intentar responder a dos preguntas con la predicación o con la enseñanza. Así que si responden bien es porque aprendieron o llegaron a la conclusión o a la respuesta acertada, y si no es porque el maestro es muy malo. Pero una de las preguntas que nos hicimos era si Dios quiere que hagamos obras. Y es una pregunta media tramposa en un sentido, pero yo no sé si recuerdan, nosotros de alguna manera tratamos de construir el entendimiento acerca de las obras que Dios nos pide. Y si tenemos que responder con multiple choice, esa nos gusta porque es más fácil, ¿viste? Sería, ¿es la A o la B o las dos anteriores sería? Bueno, esta es las dos anteriores, porque si tenemos que responder a esta pregunta, ¿Dios quiere que hagamos obras? La respuesta es depende. ¿De qué depende? Depende si estamos hablando de la salvación o depende si estamos hablando de madurez. Si hablamos de salvación, ya dijimos claramente que no es por obras. O sea que si hablamos de salvación, no necesitamos obras para ser salvos o para hallar el favor delante de Dios. Esto fue un poco lo que hablamos. Ahora, por eso decía que es un poco tramposa la respuesta o la pregunta, pero si hablamos de madurez, sí, hay obras que tienen que manifestarse, pero estas obras no son cualquier tipo de obras. Y hablamos un poco de qué obras eran, que más bien obras son una manifestación o un fruto de una vida que creció en nuestro interior. Entonces, si nosotros nos preguntan, ¿Dios nos demanda obras? Depende. Si hablamos de salvación, no, porque es por gracia. Y nosotros leímos ahí el pasaje de Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que dice, porque ustedes son salvos por la gracia, por la fe en Cristo. No es por ustedes mismos, por lo que ustedes hayan hecho, es un regalo de Dios, porque la salvación no depende del esfuerzo humano. Entonces, estas son cuestiones que, y fíjense, yo a veces me pongo a pensar en las cosas que enseño y digo, Señor, ¿no serán cosas demasiado básicas o elementales? Y esta semana pasada tuvimos una reunión de pastores de la red, y hay pastores en el grupo en el que estamos que no solo son de Argentina, sino de Perú, de Brasil, bueno, de varios países de acá en Latinoamérica. Y llegamos a la conclusión, y uno de los pastores decía, que justamente uno de Brasil, que mucho tiempo trató de edificar sobre personas que o no habían recibido la salvación o no la habían entendido y no habían nacido de nuevo. Entonces, de alguna manera me dio esa confirmación de entender que estas cosas, aunque pareciera que son muy elementales, pero son primordiales de entender, porque son los cimientos de una construcción. Si en una casa nosotros no ponemos los cimientos, podemos edificar todo lo que queramos arriba, pero el cimiento es lo que va a sostener la casa. Entonces, entender estas cosas son claves, porque si no, el enemigo nos va a ganar en la lucha interior, diciéndonos que no merecemos por lo que hacemos, por lo que hicimos,
o porque no damos a la medida. Y esto es algo que quizás nos pasa a muchos, a mí muchas veces me pasó, que fue un impedimento a la hora incluso de orar, estar batallando en la mente con pensamientos donde la mente y la conciencia me acusa, o el enemigo, Satanás, me acusa diciéndome: no mereces estar delante de Dios, no mereces escuchar a Dios, no mereces tener comunión con Dios por lo que hiciste o por lo que haces. Entonces, entender que nuestro acceso a Dios no es por lo que hicimos, sino por lo que Cristo hizo, lo que nos permite entrar confiadamente. Entonces, entender esto, que es muy elemental, es extremadamente importante a la hora de conectarnos con Dios, porque va a hacer que nosotros podamos no tener estorbos ni impedimentos para acercarnos a Dios confiadamente. De hecho, Jesús dice: acérquense confiadamente al trono de la gracia. Entonces, ¿por qué? Porque Él quitó las barreras o los estorbos que nos impedían como seres humanos acercarnos a Dios. Por eso hablamos tanto y estuvimos tratando de construir el tema del entendimiento de lo que es antiguo y nuevo pacto, que en el antiguo pacto era por obras. Por eso, o sea, esa frase, esa bendita, o no sé si decirla maldita frase, en la obediencia está la bendición, es una frase del antiguo pacto. Es una frase que, a la luz del entendimiento del nuevo pacto, nosotros entendemos que nuestras bendiciones están escondidas en Cristo y las recibimos por la fe en Él. Ahora, cuando hablamos de madurez, por eso tenemos que separar la salvación de la madurez. Cuando hablamos de madurez, sí hay obras, por así decirlo, o frutos que tienen que manifestarse como consecuencia de la fe que nosotros abrazamos por gracia. La salvación por gracia, pero después el crecimiento y la madurez sí requiere y demanda que nosotros dejemos que Dios trabaje en nosotros, que siempre es por gracia, porque Dios opera por su gracia en nosotros, no es por esfuerzos humanos. Por eso es tramposa la pregunta y la respuesta, porque en sí no tiene que ver nunca, también la madurez no tiene que ver con obras humanas en sí. Sí hay un querer humano de dejar a Dios que trabaje, pero es descansar y confiar en la gracia de Dios que opera dentro nuestro. Es una obra del Espíritu. Quiero leerles un pasaje que es Juan capítulo 15, versículo 4 al 5. Lo voy a leer en la versión lenguaje actual. Leí varias versiones y esta está como muy clara. Si hablamos de salvación, no es por obras, sino que es por gracia. Pero cuando hablamos de madurez, hay obras que deben expresarse como fruto de nuestra fe. Cuando hablamos de madurez, hay obras que deben expresarse como frutos de nuestra madurez. ¿Vieron cuando, me hace acordar cuando los maestros nos dictaban, viste? Yo era medio duro, siempre fui medio duro para escribir. Y entonces, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Y el maestro te dictaba de nuevo, viste, bueno, me iba más despacio para... Yo siempre fui de los últimos ahí en anotar, en copiar. Pero bueno, entonces hay obras que deben expresarse cuando hablamos de madurez como frutos de nuestra fe. Y no son cualquier obra, no es la obra de nuestra humanidad, no es la obra de nuestras buenas intenciones, no es la obra de lo que a mí me parece, es la obra que surge como fruto de mi unión con Cristo. Es la obra que surge como fruto de la vida del Espíritu que creció en mi interior. Es ese tipo de obras y es una obra del Espíritu, no es una obra humana. Así que en definitiva sigue obrando la gracia de Dios en nosotros en todo tiempo, ¿no? Aún en la madurez. Ahora sí quiero leerles Juan capítulo 15, versículo 4 y 5 en el lenguaje actual y dice así:
Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes. Fíjense, si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes. Es como condicional. Jesús o Cristo se mantiene unido a nosotros si nosotros permanecemos unidos a Él. Es como que nosotros tenemos que atraparlo y agarrarlo y no soltarlo. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes. Dice, ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. El discípulo, y esta es la clave, discípulo, porque ya hablamos en alguna oportunidad, discípulo es un seguidor por amor, es alguien que sigue a su Señor o a su Maestro por amor. Discípulo, dice, el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido, es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada o no podrá producir ningún fruto. Entonces, yo no sé si se entiende y tenemos que separar. Una cosa es la salvación, que es de purísima gracia y que no necesitamos absolutamente manifestar nada, solamente nuestra fe en Cristo. Y otra cosa es el proceso de madurez, donde si nosotros permanecemos unidos a Cristo Jesús y dejamos que Él crezca en nosotros, Él va a producir frutos que van a ser esas, o van a terminar siendo esas acciones o obras que resultan del crecimiento de la vida de Cristo en nuestro interior. Las obras que debemos manifestar, más que obras, son el fruto que surgen cuando como discípulos seguimos a Cristo Jesús y nos mantenemos unidos a Él. Lo repito, las obras que vimos, nosotros hablamos de Santiago, ¿se acuerdan que Santiago dijo, no es por fe, sino es por obra? Entonces uno, pero si Pablo dice que no es por obra, es por fe, entonces por eso estamos distinguiendo de qué tipo de obras estamos hablando. Entonces Santiago estaba hablando de obras que son el fruto de seguir como discípulos a Cristo Jesús y de mantenernos unidos y aferrados a Él. Entonces quiero que veamos otra versión de este mismo pasaje que acabamos de leer, que es Juan capítulo 15, versículo 4 y 5, en la versión amplificada. Esta ya la traduje, así que como está en inglés, ahí les leo. Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Así como ningún pámpano puede dar fruto por sí mismo sin permanecer en la vid, tampoco ustedes pueden dar fruto produciendo evidencia de su fe a menos que permanezcan en mí. Y esta palabra es clave y dice, así como permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. Y así como un pámpano no puede producir fruto por sí solo si no permanece unida a la planta o a la vid, tampoco ustedes como discípulos pueden dar fruto. Y dice fruto, y me encanta porque esta versión da como la explicación que se asemeja más al original, dar fruto produciendo evidencia de su fe. Ahora fíjense cómo acá tiene sentido lo que decía Santiago, la fe sin obras es muerta. Y él decía, muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Y lo que hablamos la otra vez es que cuando vamos madurando nos vamos dando cuenta de que más que hablar acerca de nuestra fe, tenemos que expresar con nuestra vida el fruto de la fe en quien tenemos. Entonces es ahí donde se expresan obras y es ahí donde
cuando no hay frutos de esa fe, es porque no hay evidencias de esa fe. Entonces, fíjense, y leo de nuevo cómo tiene sentido. Así tampoco ustedes pueden dar fruto produciendo evidencia de su fe. El fruto que Dios quiere expresar en el camino a la madurez es la evidencia de la fe que nosotros recibimos y que tenemos en Cristo por gracia. O sea, la salvación es por gracia, pero la madurez tiene que expresarse en la evidencia de en quién hemos creído. Y ahora vamos a ir un poco más profundo en esto, porque pueden haber obras, esas obras pueden ser vacías, y esto es lo que produce la religión. La religión nos hace hacer o intenta que hagamos obras que van a reemplazar o que intentan reemplazar los frutos de una vida con Dios, pero vamos a ver que no pueden hacerlo. Yo al final no terminé de leer en esta versión, pero dice: así tampoco ustedes pueden dar fruto produciendo evidencia de su fe a menos que permanezcan en mí. Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque de lo contrario, separados de mí, es decir, cortados de la unión vital conmigo, nada pueden hacer. Y yo pensaba, o sea, es inevitable pensar, ya los tomé de ejemplo a Gaby y a Mati el otro día, y es inevitable pensar, porque en el vínculo, sobre todo cuando está, imagínense, en el vientre, formándose y gestándose ese fruto que está formándose, o sea, el aborto es la interrupción de ese proceso. Entonces a veces se produce de forma natural y a veces se produce, digamos, de forma espontánea, pero es la interrupción del crecimiento de esa vida. Ahora, fíjense que cuando nosotros cortamos nuestra unión con Cristo, estamos cortando esa unión o ese vínculo vital para que los frutos de la vida de Dios se produzcan en nosotros. Si nosotros cortamos ese vínculo con Él, no tenemos chance de producir frutos genuinos de la vida de Dios. Lo único que podremos producir van a ser obras vacías que intenten reemplazar esos frutos. Y esto no es para alguien, esto es para todos nosotros. Yo creo que en algún punto todos a veces practicamos obras que son vacías de un verdadero fruto de la comunión con Dios. Esto no es para acusar ni señalar a nadie, sino es para que podamos entender que si queremos madurar y queremos crecer en Dios y en nuestra vida espiritual, no hay forma de hacerlo sin ese vínculo vital con el Señor. Ahora, si no estamos unidos a Cristo, no podemos producir los frutos que surgen como evidencia de nuestra fe en Él. Si no estamos unidos a Cristo, no hay forma de producir esos frutos que son la evidencia de nuestra fe genuina en Él. Y ahí es donde tenía sentido Santiago 2:17, la fe sin obras está muerta. La fe sin fruto de esa vida con Dios está muerta, o sea, no sirve. Y ahora vamos a ver por qué. Porque lo que produce los frutos y la evidencia de una fe verdadera en Cristo es que mi vida esté unida a la de Él. Pero si estamos unidos a Cristo, las obras que van a surgir son simplemente la expresión de una vida que está en el interior. Gaby, a pesar y Mati, de hacer ajustes, nosotros hablamos cuando la vida está gestándose y está creciendo, hay ajustes que hay que hacer para que esa vida pueda desarrollarse más naturalmente. Pero de alguna manera, si esa vida en su interior es alimentada, en algún momento se manifiesta en el exterior, tarde o temprano.
Entonces, yo lo que veo, o sea, primero lo miro para mí, y creo que cada uno deberíamos ver, es que a veces nos esforzamos por manifestar obras y perdemos de vista que el tipo de obras que Dios busca es la que surge de una relación con Él, simplemente eso. Y cuando estamos hablando en este tiempo de madurez, cuando entendemos la madurez a la que el Señor nos está llamando, entendemos que simplemente es expresar los frutos que surgen de nuestra relación de amor con Él. Samuel es el fruto de una relación de amor entre Gaby y Matías y surgió naturalmente como una expresión de ese amor. Y el fruto que Dios espera de nosotros es el fruto que nace de nuestra relación de amor con el Señor. Y algo que es tan básico, pero que si lo perdemos de vista, nos quedamos simplemente tratando de producir obras que son vacías de la sustancia de esa vida. Obras que, fe sin obras, y no me refiero, por eso es importante dar el contexto. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos de que a esta generación les encantan las frases? Y nosotros también posteamos frases ahora en Instagram, pero en realidad esas frases tienen como propósito captar la atención para llevarlas a un contenido más profundo. Pero si nos quedamos con las frases, que esta generación es una generación de frases buenas, que wow, sonó bien, no sé lo que significa, pero sonó re bien, y entonces lo posteo. Pero si no entendemos los contextos y sacamos de contextos las palabras, no vamos a poder madurar en el Señor, no vamos a poder producir frutos. Y los frutos que Dios espera de nosotros surgen de nuestra vida con Él. Simplemente eso, es una expresión natural de nuestra vida con Él. Si nosotros crecemos en esa vida interior con Él, inevitablemente van a haber frutos que se van a manifestar. Por eso, si estamos madurando, hay evidencias que tienen que ir manifestándose. Y esto es algo para todos. Si no estamos viendo evidencias de el crecimiento de la vida de Dios en nosotros, preocupémonos y ocupémonos, porque a veces nos preocupamos, pero nos preocupamos y no hacemos nada, pero en realidad con preocuparnos, me acuerdo hace algunos años ya, pasó tan rápido los años, era chiquitita mi sobrina Lanel, y ¿cuánto tenía? 3 añitos por ahí. 3, empezó a hablar, estaba empezando a hablar, pero ya era re vivarache. Y bueno, y su abuela estaba un poco preocupada por algo. No es común, pero estaba preocupada. Vamos a decirlo así para... Entonces ella dice, no te preocupes, abuela, disfruta la vida. Y quedó eso. Pero esa frase que fue tan espontánea de una criatura que apenas estaba hablando, a veces nosotros nos preocupamos tanto de cosas externas y descuidamos el disfrutar nuestra vida con Dios, que es de donde van a surgir el fruto de nuestras obras, que son la expresión de su vida en nosotros. Quiero leerles ahora 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 5. No 1 al 5, sino versículo 1 y 5. Y acá vamos a ver cómo la religión siempre y el legalismo también tienen obras, también expresan obras. Entonces, estas obras justamente lo que van a tratar es de reflejar o dar la apariencia de espiritualidad. Entonces, la religión lo que hace y dice es, si haces tal o cual cosa, si orás, si venís a las reuniones todos los domingos, si haces esto, si haces lo otro, sos espiritual. Pero vamos a ver cómo podemos caer en la trampa del legalismo y la religión, donde nuestras obras son muertas porque están vacías de la vida de Dios. No es la obra en sí lo que tiene sentido, sino el fruto de qué es.
Si la obra es el fruto de una vida que está creciendo en mi interior, tiene sentido. Si mi obra es el resultado de querer aparentar algo, y en esto, gracias a Dios, en esta congregación no hay otro que nos esté. Tenemos el privilegio y la responsabilidad también de ser completamente francos y no tener que mostrar algo que no somos, porque estamos entendiendo, todavía no lo entendimos claramente, pero estamos entendiendo, el Señor al menos nos está hablando acerca de esto, de que las obras o nuestras obras o el fruto de nuestra vida y nuestras acciones tienen que ser el fruto de nuestra vida con Él. Que las obras que hagamos que no son el fruto de eso, van a ser obras vacías, y ahora lo vamos a ver, porque vacías primero para nosotros, porque no tienen el poder para transformar nuestro interior. Las obras que producimos humanamente sin el fruto de la vida de Dios creciendo en nosotros son obras que no tienen el poder para transformarnos. Porque el poder para transformarnos viene de la vida de Dios operando en nuestro interior. Entonces creo que todos debemos salir del engaño de las obras separadas de una comunión con el Señor. Ahora, fíjense lo que dice segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 y 5. Lo voy a leer en la versión amplificada. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5 en la amplificada dice así: pero entiende esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, de gran tensión y problemas. Entonces, si alguno pensó que esto estaba, lo que estamos viviendo estaba fuera del plan de Dios, no, Dios ya lo sabía. Estamos viviendo tiempos que son de gran tensión, de problemas en el mundo, ¿no? Dice, días difíciles que serán difíciles de soportar. No sé si a alguno le pasa que a veces siente que estamos viviendo días que son difíciles de soportar y sobre todo de vivir nuestra fe verdadera. Si a alguno le parece eso, bueno, estamos en estos tiempos. Quería confirmar. Si tenía duda, bueno, ahora ya tienen la certeza. Pero fíjense lo que dice el versículo que sigue, que es el 5, ese era el versículo 1. Y en esos tiempos de lo que está hablando ahí en el versículo 1 dice, habrá hombres o mujeres, ¿no? En sentido general, que se aferran a una forma de piedad externa, y dice entre paréntesis, religión. La religión es una forma de piedad externa o una forma de expresar obras externas. Y dice, aunque han negado su poder, pues su conducta anula su pretensión de fe. Parece un trabalengua, pero lo voy a leer de nuevo y ahí lo explico. Y fíjense, dice al final, evita esta clase de personas. Pero dice que en los últimos tiempos, en los tiempos difíciles de soportar, habrá hombres o personas que se aferran a una forma de piedad externa o a una religión, aunque han negado su poder, porque su conducta anula la pretensión de fe. A estas personas evita. Lo pongo en mis palabras. Hay personas que dicen o que pretenden tener fe. Si alguno nos pregunta, ¿vos qué sos? ¿Sos cristiano o sos católico? ¿Viste esa pregunta? No sé si alguno le hicieron, bueno. Y nosotros, no, yo soy cristiano evangélico de pura cepa. Pero hablando en serio, a veces pretendemos o podemos pretender ser cristianos, es decir, gente que tiene fe en Cristo, que creyó en Cristo y que aceptó el regalo de la salvación. A veces pretendemos eso, o tal vez creo que incluso
hasta si genuinamente aceptamos la vida de Dios, aceptamos la salvación por fe, y recibimos esa salvación, pero nos quedamos en el camino de la madurez y entonces no expresamos obras que demuestren o que sean la evidencia de nuestra fe. Entonces, la madurez es la evidencia de nuestra fe por medio de frutos que nacieron de nuestra vida con Dios. Hay personas que se aferran, como dice este texto, solo a acciones externas, pero que niegan el poder de la transformación en su interior. Entonces la religión se basa en eso. La religión es eso. Por eso la religión es tan nociva. Por eso yo detesto cuando me preguntan, ¿de qué religión sos? Ya me cae mal esa pregunta. Pero a veces entiendo que la gente no entiende, y entiendo la pregunta, pero trato de alejarme o de disociarme de la palabra religión, porque la religión es muy nociva para nosotros como hijos de Dios, que queremos ser discípulos y que queremos madurar y crecer en el Señor. Porque la religión no es otra cosa que el intento de conectar al hombre con Dios por medio de obras externas que están vacías de la vida de Dios. Entonces, religión nosotros no queremos. Yo al menos no quiero y espero. Ahora vamos a ver que en el proceso de madurez Dios nos va a ir limpiando de esos vestigios de religión que todos tenemos. Ahora quiero leerles en esta versión que es la Pasión, también segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, versículo 1 y 5, segunda de Timoteo 3, versículo 1 y 5 en la versión Pasión. Dice, pero debes saber que en los últimos días la cultura de la sociedad se volverá extremadamente feroz. Díganme si no estamos en esos días. Debes saber que en los últimos días la cultura de la sociedad se volverá extremadamente feroz. Y vemos cómo muchas veces las ideologías se vuelven agresivas en contra de la fe que tal vez uno pueda tener. Es parte de esto. Ahora, y fíjense lo que dicen. Pueden fingir que respetan a Dios, pero en realidad no quieren tener nada que ver con el poder de Dios. Mantente alejado de gente como esa. O sea, hay gente que finge respetar a Dios por medio de obras externas, pero que en realidad no quieren tener nada que ver con el poder de Dios que transforma desde el interior. No quieren tener nada que ver con una relación de comunión con Dios. No quieren nada que ver, o al menos en su vida práctica sucede de esa manera. Por eso, a veces cuando leemos estos textos es importante, primero, y la palabra es como un espejo en el que nosotros nos podemos ver. Porque si lo miramos apresuradamente, uno dice, no, pero yo no finjo amar a Dios. Es lo primero que uno piensa, ¿no? Pero cuando comenzamos a mirar en detenimiento nuestra vida y nuestra conducta, a veces nos damos cuenta que no hay evidencia que muestre el fruto verdadero de nuestra fe, de nuestra comunión con el Señor. Entonces, estas palabras yo las recibo al menos de parte de Dios con mucho amor, porque entiendo que siempre hay cosas que ajustar. Y ahora vamos a ver que todos estamos en un proceso de ajustar, de madurar, y Dios se va a encargar también de ir limpiando nuestra vida por medio de sus palabras. Ahora, yo me hice esta pregunta al leer este texto, que hay personas que fingen respetar a Dios, pero en realidad niegan o no quieren tener nada que ver con el poder de Dios.
¿cuál es el poder de Dios del que está hablando este texto? Y yo solo me respondo a la pregunta. La vida de Cristo formada y gobernando desde nuestro interior. Ese es el poder de Dios. La vida de Cristo que crece y que va formándose a tal punto que llega a dirigir nuestra vida. Por eso le pedí hoy que canten esta canción, Señor, quiero más de ti. Y no quiero spoilear mi final, hoy no, pero ahora les voy a decir por qué les pedí esa canción. Ahora, yo puse un subtítulo y acá entramos en otra parte, limpieza y poda es la clave para llevar más fruto. ¿A cuánto le gusta limpiar la casa? Bueno, a algunos no mucho, pero tenemos que hacerlo, hay que limpiar. A veces hay que podar cosas, hay que podar los árboles que van creciendo, ¿viste? Y a medida que nosotros vamos creciendo en porque estamos hablando un poco de madurez, y a medida que nosotros vamos creciendo en nuestra relación con Dios, vamos a ir viendo que se van a ir expresando frutos. Entonces yo les decía, si volviendo a la esencia, dijimos, un corazón correcto y una motivación, un corazón que ama a Dios, esa es la base, y el corazón correcto para mantenerme unido a Él. Pero no alcanza para la madurez. Es la base. O sea, la base, si tenés un corazón que ama a Dios, la base está, ¿viste? Pero no alcanza. ¿Para qué no alcanza? ¿No alcanza para ser salvo? No, para ser salvo te alcanza la fe en Cristo y te alcanza un corazón correcto, un corazón que pone su fe en Él, listo, ya te alcanzó. Pero para madurar y crecer espiritualmente, no te alcanza solo el corazón. Es ahí donde tiene que haber una vida con Dios que va expresando frutos. Ahora, a medida que vamos creciendo, vamos a ir expresando frutos. Si todavía no se manifestaron todos los frutos, no te preocupes, pero preocupate si estás trabajando en esa vida con Dios y no hay frutos o no hay evidencias. Si la panza no está creciendo, como decía la otra vez, Gaby nos contaron, me acuerdo ya, fue casi como un año, y nos contaron de la noticia que estaban embarazados y bueno, y nadie sabía nada, entonces bueno, nos pusimos todos contentos y ese día nos alegramos, pero no sabíamos, no había evidencia así física, digamos. Pero después empezaron a pasar unos meses más y la evidencia, o sea, ya no podés, digamos, se nota, es evidente que algo está creciendo adentro. Entonces, aunque todavía no había nacido Samuel, había evidencia de una vida creciendo. Entonces, tenemos que comenzar a ver en nuestra vida si hay evidencias de Cristo creciendo. Y esto es para todos, empezando por mí. Pero tenemos que mirar si hay evidencias en nuestra vida. Si no hay evidencia, y bueno, no es yo soy así, ya dijimos muchas veces. Es, Señor, yo quiero que mi corazón correcto, creo que todos estamos acá porque queremos crecer en Dios, queremos madurar, queremos expresar su vida en nosotros, y la madurez es ese proceso donde vamos a ir expresando esas evidencias. Ahora, fíjense, quiero leerles ahora Juan capítulo 15, versículo 1 y 2. Voy un poquito para atrás del texto que les leí, lo voy a leer también en la versión de la lenguaje actual. Juan capítulo 15, versículo 1 y 2 en la lenguaje actual. Y vamos a ver que a medida que vamos madurando y creciendo en nuestra fe y vamos produciendo frutos, Dios va a ir limpiando y podando, no porque quiera hacernos la vida imposible, no porque le guste ponerle palos en la rueda a sus hijos, sino porque quiere que sus hijos produzcan más frutos. Entonces muchas de las situaciones que a veces nos encontramos son en realidad una poda o una limpieza que Dios está haciendo con nosotros, así como cuando nosotros limpiamos la casa. Él nos está limpiando. Y ahí vamos a leer Juan capítulo 15, versículo 1 y 2, y dice así. Jesús continuó diciendo a sus discípulos, fíjense que estas cosas Jesús no le habla a las multitudes,
Porque las multitudes no buscan un seguir a Jesús por lo que Él es o por tener una comunión con Él. Las multitudes, y ya hablamos y no vamos a hablar de los niños en la fe, solo buscan los beneficios que Dios les da. Pero los discípulos, que son los que se comprometen con el Señor en seguirlo, en abrazarlo, en agarrarlo y no dejarlo escapar porque quieren que Él produzca frutos en su vida, a los discípulos Jesús le dice estas cosas, no le dice a las multitudes. Por eso cuando leemos es importante identificar. Entonces, si nosotros queremos ser discípulos, esta palabra es para nosotros, o si pretendemos ser discípulos. Dice, Jesús continúa diciendo a sus discípulos, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cuida. Si una de mis ramas, nosotros somos como esas ramas, si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la corta. Tácate. Si no hay fruto, o sea, la rama está ahí colgando, ¿vieron? No sé si vieron cuando a veces cortan, el otro día nos fuimos a sacar unas ramas secas para hacer leña, nos gusta hacer fueguito ahí. Y bueno, había un montón de árboles que ya estaban secos, porque cuando uno no es que cortas un árbol y lo pones al fuego, no, te hace un humo. Y había unas ramas secas que estaban cortadas, estaban como desprendidas del árbol, pero ya estaban cortadas, así como caídas. Y ya estaban secas, entonces las sacamos y nos sirvió para echar leña al fuego. Pero cuando nosotros estamos cortados de esa unión vital que hoy leíamos, por mucho tiempo nos vamos secando. No sé, a mí me encantan los cactus, porque el cactus se puede cortar, pero si vos lo volvés a unir ahí a la tierra, es impresionante. Tenemos unas tunas. Bueno, el otro día corté unas tunas ahí en el terreno que tenemos cortado. Las tiré literalmente. Pasaron unos meses y el hecho de estar en contacto con la tierra hizo que ya salga el árbol. O sea, decía, qué resiliencia, decía yo, para enfrentar la adversidad. O sea, es impresionante. Entonces, pero si a esa misma tuna o cactus que la corto o se corta por algún motivo, me acuerdo y me río, me acuerdo que hace como 2 años Gise nos regaló habíamos regalado acá unos cactusitos. Yo me acuerdo que dije cuando nos regaló el cactus, dice, bueno, dentro de un año vamos a ver cómo está el cuidado de la vida. Eso representaba el cuidado de nuestra vida interior, digamos. Y yo me acuerdo que jactándome estaba por traer mi cactusito que había crecido un montón. Y me acuerdo que estaba por traer ese día, iba a hacer como una representación de la reunión. Y no sé cómo fue, Pac y me rompe el cactus, se cayó el cactus. Me arruinó mi vida interior. No. Pero fue así, pasó así. Y después ese mismo cactus lo prendimos en la tierra y ahora creció, o sea, es impresionante. Pero lo que voy es, no importa que a veces nuestra vida es como intermitente, es como que se conecta y se desconecta con el Señor. Pero si nuestra vida permanece mucho tiempo desconectada de Dios, se va secando. Y la evidencia de una rama que se seca es que no produce fruto. La evidencia de una rama, por más que esté al costado del árbol, porque a veces nos podemos congregar, por eso la religión simula obras, pero le falta la conexión con la vida. Entonces, si no estamos conectados con la vida en el interior, en algún momento, si no la conectamos, nos terminamos secando. Y entonces es lo que dice acá. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el que cuida la vid. Si una de las ramas no da uvas, mi Padre la corta, pero fíjense lo que dice, pero limpia las ramas que dan fruto, para que den más fruto. El tema es cuando nosotros estamos dando pasos de crecer en el Señor y a veces vienen como las pruebas, las dificultades. En realidad, hablaba ayer con una persona
Y decía, así como el fuego, el oro genuino se prueba en el fuego, así también nosotros somos, nuestra fe dice que es más valiosa que el oro, se prueba por fuego. ¿Y el fuego qué representa? Representan pruebas, representan los desafíos, representan los problemas que tenemos. Y a veces pensamos, y fíjense cómo nos enseñaron y nos predicaron mal muchas veces. No digo que siempre, pero muchas de las cosas que nos enseñaron o las aprendimos mal. Porque nos atrajeron a un evangelio prometiéndonos solución de problemas. Pero Dios no nos habla de solucionar los problemas. Dios nos habla de darnos una vida interior que permanece y se sobrepone a los problemas. Porque los problemas son simplemente lo que van a probar y van a evidenciar nuestra fe. La poda o limpieza es el proceso de Dios Padre para quitar los estorbos para que puedan salir más frutos. La poda o limpieza o pasar por el fuego, las tribulaciones, los problemas, como quieran llamarle, son los procesos por los que Dios, el Padre, nos pone para quitar estorbos de nuestra vida y puedan salir más frutos. No sé si algunas veces le pasó, a mí me pasó muchas veces. Señor, dame paciencia, parece que me hacen más la vida imposible. Y yo digo, me pule. Y sí, justamente esa es la idea. Esa es la idea de pulirte, a ver si sale algún fruto. Pero si no hay una comunión con Él, y difícilmente haya algún fruto genuino que se manifieste. Ahora, yo puse como otro subtítulo, corrección para producción. Y acá asociando con la poda y con la limpieza, de alguna manera quiero leerles un pasaje que habla de la corrección del Señor, pero que es para, no como castigo, no como, no sé, a veces asociamos como cuando estamos haciendo mal algo, pero que entonces nos servimos para hacer bien las cosas. Pero la corrección de Dios no tiene ese propósito, tiene el propósito de limpiarnos para que produzcamos más fruto. Entonces, a medida que vamos madurando, Dios siempre va a ir corrigiendo áreas deficientes en nuestras vidas para que produzcamos más frutos en Él. Y dice Tito 1:5, lo voy a leer en la versión Reina Valera y después en la palabra de Dios para ti. Tito capítulo 1, versículo 5, dice la Reina Valera: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Dice la versión de la palabra de Dios para ti: por esta razón te dejé en Creta para que te encargaras de poner en orden las cosas desordenadas y designaras ancianos en cada ciudad, como te propuse. Ahora, si bien acá Pablo le está dando instrucciones donde deja a Timoteo que corrija las cosas que estaban deficientes, pero esto es parte del proceso de Dios que comienza en la vida de cada uno de nosotros. Dios siempre va a trabajar en nosotros si queremos ser sus discípulos y queremos manifestar su vida. Siempre Dios nos va a venir a hablar para corregir las cosas que son deficientes. Entonces, muchas veces algunos ni siquiera quieren exponerse a Dios porque no quiere corregir nada. Pero en el proceso de madurez, Dios siempre nos va a llevar a que corrijamos cosas deficientes. Nos va a llevar a que pongamos en orden cosas que están desordenadas en nuestra vida. Y es verdad que no vamos a poder corregir todas las cosas al mismo tiempo, pero sí es bueno ir dando pasos y ir al menos atando cabos sueltos. Ya con las películas, mucha serie me parece. Hay que atar estos cabos sueltos, ¿no? Hay que cortar estas ramas que están ahí ya desconectadas del árbol. Pero Dios va a ir tratando con nosotros y nos va a ir pidiendo que corrijamos cosas en nuestra vida.
Y para terminar, para no hacer larga, tenía algunos pasajes más, pero quiero cerrar con esto. El proceso de madurez tiene 3 elementos o 3 participantes. Para que la madurez se produzca en cada uno de nosotros, siempre hay 3 partes que están en juego. Estas partes son, primero, Dios, que quiere que maduremos. La segunda o el segundo integrante de esta ecuación es líderes. Por eso Pablo le pide a Timoteo, le dice, te dejé para que corrijas lo deficiente y levantes líderes. Los líderes en la iglesia son los que primero van a identificar y corregir las cosas deficientes, pero van a ayudar a la iglesia en el proceso de corregir las deficiencias para que todos podamos crecer y madurar hasta llegar a una estatura mayor. Entonces, el segundo elemento que se necesitan son líderes o pastores o mentores o personas que deseen ser discípulos, que corrigen sus deficiencias y quieran también trabajar con otros para corregir las deficiencias. Y el tercer y último ingrediente es personas que quieran ser corregidas. Si en la ecuación falta alguno de estos individuos o de estas partes, la madurez no va a ser posible como cuerpo de Cristo o como iglesia. Tal vez sí pueda madurar alguno, tal vez pueda madurar algún líder, tal vez pueda madurar el pastor, o tal vez el pastor no madure y maduren los líderes. Espero que acá no sea así. Espero que maduremos todos juntos. Pero si no hay alguno de estos elementos, o sea, Dios está comprometido con la madurez de su cuerpo. Él quiere y por eso Él viene y poda lo que no da fruto, pero poda también o corta lo que no da fruto, pero poda y limpia lo que sí está dando fruto para que lleve más fruto. Pero también es necesario de personas que vean un poco más allá que el resto y se compromete y son los líderes, son las personas que dicen, Señor, heme aquí, envíame a mí, heme aquí, pódame a mí. No está tan buena esa frase, no sé si da como para Instagram. Señor, pódame a mí. Si ponemos eso, ni un me gusta. Bueno, esa bocana, Martina. Envíame a mí, poner. Y después de que escuchen el audio. Pero si no hay personas que se comprometan con ese proceso de decir, Señor, trabaja en mí, podame a mí primero, para que yo pueda ser un instrumento para ayudar a otras personas a que maduren y que crezcan en vos. Si no hay ese elemento, la madurez como cuerpo va a ser imposible. Y tercero y último, que es lo que hablaba al principio, si no hay personas que quieran madurar y que quieran ser discipuladas, que quieran crecer en Dios, no es posible la madurez. Por eso es que cuando le preguntan a Jesús y le dicen, Señor, ¿cuál es el más importante de todos los mandamientos? A Jesús en realidad estaban haciendo una trampa, porque los judíos tenían un montón de leyes, pero le estaban diciendo, ¿cuál es el más importante de los mandamientos? Y Jesús le respondió sabiamente, el primero es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿por qué amar a Dios sobre todas las cosas? Porque si nosotros no amamos a Dios, si no lo amamos a Él, es imposible que abracemos la corrección, es imposible que nos dejemos que Él trate con nosotros, que Él nos pode, que Él nos conduzca hacia la madurez. Es imposible sin amarlo, seguirlo. Por eso Jesús le hablaba a los discípulos, los que siguen a su Señor por amor. Porque si no hay amor en cuestión, es imposible que Dios pueda producir madurez en las personas. Entonces es acá donde separamos la salvación de la madurez. Dios ya no nos está hablando de ser salvos, ya lo somos. Dios nos está hablando de, ¿quieren madurar?
Y entonces la respuesta es amarlo a Él sobre todo. Y el resto va a ser un resultado y un fruto de ese amor que cultivamos. Y va a comenzar a expresarse, y como resultado de ese amor, a ver, los esposos y esposas saben, a veces uno, y para los que no son acá, no tienen todo idóneo, va a estar también. Cuando uno dice, no, mi media naranja, cuando uno se encuentra esa media naranja, por así decirlo, esa media naranja, por si no te dijeron, a los que no están todavía comprometidos, va a ser tu mayor pulidora, va a ser tu mayor lijadora, va a ser tu... Pero, ¿por qué uno se somete a un proceso de crecer junto como familia? Y ambos tienen que entenderlo. Si no lo entienden ambos, no funciona, porque los dos tienen que querer hacerlo. Si uno no quiere hacerlo, no va a funcionar. Entonces, por eso la ayuda idónea son los que están juntos, o sea, con un mismo Señor. Si no hay un mismo Señor que nos gobierne, no, y uno va a seguir al Señor y el otro va a seguir su camino. Entonces, hoy más que nunca vemos, o sea, que cada uno sí, pero ¿por qué? Porque hay un proceso de muerte a lo que nosotros queremos. Entonces, si pensaste que casarte iba a ser tu complemento ideal para mejorar tu vida, quiero decirte que probablemente primero arruine tu vida para edificar lo nuevo de Dios. Ahí tiene sentido, ¿eh? Ella está edificando el nuevo hombre, que es espiritual. Sí. Pero digo, y saben, muchas veces estas cosas no nos enseñaron. Y hay muchas personas que a veces no quieren morir para que el Señor crezca. Y esto es clave para que nosotros podamos madurar en el Señor. Por eso, al fin y al cabo, siempre es una decisión personal. Si yo no quiero abrazar al Señor y esta madurez, no voy a poder madurar. Es imposible, no hay forma. Entonces, el querer madurar nos va a llevar a un proceso de muerte de muchas de las cosas que nosotros queremos en nuestro alma, en nuestra buena voluntad. Por eso hoy hablábamos del fruto de las obras que no son el fruto humano, sino son el fruto de una vida con Dios.